Les invito como cada mañana a que participen respondiendo a la pregunta que se les ha planteado para esta jornada. Tras una nueva denuncia de ejecución extrajudicial a un niño, en este caso de 14 años, ¿confía usted en el trabajo de las Fuerzas Armadas? Y entiendo que en estos operativos también estuvo inmiscuida la Policía Nacional. Vamos a hablar sobre eso también hoy. Tras una nueva denuncia de ejecución extrajudicial a un niño, ¿confía usted en el trabajo de las Fuerzas Armadas? ¿Sí o no? Por favor, respondan, que saben ustedes siempre que nos interesa muchísimo y nos importa, por supuesto, también conocer su opinión. Gracias por la generosidad, estamos ya con 1100 likes, no hace falta ni siquiera darles ese empujoncito que antes era tan necesario. Ya nos dan los 1000 likes tempranito en la transmisión, muy amables, muy gentiles. Ahora estamos casi todos los días superando los 3000 likes en el cierre, así que eso se debe mucho a la generosidad de todas y todos ustedes, muy amables. Eh, Gracias por sus reportes de sintonía. Noemí Guerrero nos escribe desde Ibarra, mandamos un fuerte abrazo. Augusto Bedoya desde Conocoto. Jacqueline Fuentes desde el norte de Quito, en Ponciano, saludos cordiales para Teresa Macías, que nos escribe desde el puerto principal en Guayaquil está. Teresita, le mandamos un fuerte abrazo, un saludo cordial para usted. Gracias a Sofía Sánchez, le mandamos un saludo también a la querida Sofía, fuerte abrazo. Will Francisco nos escribe desde Reino Unido. Un saludo cordial también para Will y para todos los ecuatorianos de esa enorme comunidad de hermanos migrantes que tenemos en diferentes rincones del mundo y que todos los días nos reportan sintonía, y que para nosotros, por supuesto, eso también es bastante alentador, saber que nos siguen, que nos escuchan, que se informan a través de Radio Pichincha, nuestros hermanos migrantes que se encuentran lejos de la patria, ¿no? Para Judith, que está en Ambato, para Alexandra Coello, que nos escribe desde Madrid, para Gladys, que nos reporta mucho calor desde Guayaquil, un fuerte abrazo y saludos cordiales. A propósito de este asunto relacionado con, bueno, hoy vamos a abordar y vamos a darle continuidad a lo que planteaba el profe en su editorial y a muchas otras cosas, novedades que han surgido durante la mañana de hoy, ¿no? Porque amanecimos también con novedades de parte del gobierno, del presidente, que sigue haciendo anuncios, que él no, finalmente no terminó de diferenciar esa condición de presidente y de candidato, así que él permanece jugando ese rol ambivalente, ¿no? Y yo les he comentado en varias ocasiones, y perdón que empiece por esto, pero me parece que sí es súper necesario y súper útil, que me sorprende y mucho ver en varios de los estudios de opinión y de las encuestas que se han revisado durante los últimos días, no una, sino muchas, algunas, varias, en la que se refleja, digamos, esa memoria cortoplacista que tiene un buen segmento de la sociedad en este país. Para muchas personas, yo creo que para todos ustedes, el soportar varios meses de apagones durante el 2024 fue una etapa traumante, ¿no? Yo les relataba en varias ocasiones, digamos, las conversaciones que tenía con mi hija y con mi sobrino, que son dos niños. Y lo traumático que resultó para ellos ver cómo su vida se iba alterando otra vez después de haber pasado todo lo que fue la pandemia, el encierro, el distanciamiento social, etcétera. El tener que ahora ajustarte a bañarte a tales horas porque ya no puedes bañarte a la hora que acostumbrabas porque no vas a tener calentador eléctrico de agua, por ejemplo, o ver que la madre de familia altere también sus horarios para preparar la comida porque como tiene cocina de inducción se le dificulta todo, ¿no? Y así por el estilo, y revisamos también con ustedes, recordarán un estudio que hizo una empresa que hace estos análisis e investigaciones
de cuánto había afectado a la salud mental de los ecuatorianos el tema de los apagones. Pero eso, fíjense, pasó hace pocos meses, entre septiembre y noviembre del 2024. Y parece que hubiera ocurrido hace, no sé, 5 o 10 años. Y ya los ecuatorianos nos olvidamos de eso. Y parecería que nos olvidamos pensando en que no va a volver a ocurrir. Y ustedes escucharon ayer aquí a una ingeniera eléctrica decir que los apagones en el Ecuador están a la vuelta de la esquina. Tan a la vuelta de la esquina que una vez que, digamos, somos conscientes de que un servicio como la electricidad tiende a crecer la demanda, el propio gobierno lo sabía, sus ministros lo venían advirtiendo de que para este 2025 se iba a incrementar la demanda en un tanto por ciento. Estamos ahora, a propósito de lo que nos decía en el comentario una de nuestras seguidoras, de que Guayaquil amanece con mucho calor hoy, que ese calor ha disparado el consumo de electricidad en ciudades como Guayaquil. Durante la noche de este 4 de febrero, reportan medios de comunicación, esta es una nota del portal digital de Diario La Hora, en las horas pico se prevé que el consumo eléctrico superará los 5.000 megavatios. La demanda empujada por el calor pone al límite el sistema y ya produce apagones puntuales en varios sectores de Guayaquil. Este 4 de febrero, ayer, se han registrado altos niveles de radiación y calor en Guayaquil. Según Alejandro Jaya Montalvo, ingeniero en aplicaciones en energías renovables, los autogeneradores y las fotovoltaicas han permitido cubrir parte de la demanda creciente de electricidad, pero aún así ya se han presentado apagones puntuales en varias partes del puerto principal. Hay que ver el comportamiento del pico de la noche. Se estima que se pueda pasar fácil los 108 gigavatios o los 5.000 megavatios por hora. Podría ser el día de mayor consumo hasta que llegue las semanas más calurosas, que serán entre marzo y abril. Por su parte, Jorge Luis Hidalgo, gerente manager de Green Power y consultor empresarial, dijo: como era de esperarse, Ecuador empieza a tener complicaciones por potencia. Circula información que concluye que hoy podemos superar los 5.000 megavatios de consumo en pico y esto pone tensiones en nuestra red. Es inevitable pedir a grandes consumidores que se autoabastezcan. ¿Esto qué significa? Que otra vez vuelvan a recurrir a los generadores, a las grandes empresas, a las grandes industrias, a las grandes fábricas, a los negocios en general. Y por supuesto, a la población, de que se mida un poco en el consumo de la electricidad. ¿Por qué? Porque no han resuelto los problemas que tenían que resolver durante estos meses. Lo dijo ayer nuestra invitada. Poco y nada se ha hecho, y también poco y nada se conoce de lo que han hecho. Y de lo que se conoce que han hecho, digamos, no ha sido del todo exitoso esos procesos de contratación, como lo de la famosa Progen, ¿no? En donde se gastaron millonadas entregando anticipos a una empresa que no sabemos ni a quién pertenece, ni nada por el estilo. Entonces, con esto, con nuevos apagones, ahora responsabilizando al incremento del consumo en ciudades como Guayaquil, ¿no? Ya no es la zarigüeya, ya no es Correa llevándose el agua en baldes de Mazar, ya no son todos los pretextos, el sabotaje, en fin, todas las ahora es el exceso de consumo. O sea, ahora la culpa finalmente termina siendo de los ciudadanos que no soportan el intenso calor en Guayaquil y en otras ciudades, ¿no? En Durán, en Milagro, en Daule, en Babahoyo. No soportan el intenso calor, se ven obviamente en la obligación de encender los aires acondicionados y eso hace que, por supuesto, ese consumo llegue a esos niveles, ¿no? Y la demanda llegue a los niveles de los 5.000 megavatios. Entonces ahora ya es culpa de la ciudadanía que tiene calor, entonces vendrán apagones, posiblemente. Lo vienen anticipando gente como Jorge Luis Hidalgo y otros, ¿no? Especialistas en materia eléctrica.
A propósito de la pregunta que está planteada hoy en las transmisiones de Radio Pichincha, hay un nuevo caso. En total, de lo que se conoce, sumarían ya 21 los casos de desapariciones durante la etapa de la famosa guerra interna o conflicto armado interno decretado por el presidente Daniel Noboa y su gobierno en enero del 2024. Vamos ya un año y un mes de plena vigencia de ese. Vamos a cumplir un año y un mes, ¿no? En pocos días, del 9 de febrero, año y un mes, pero un año exactamente de la vigencia del famoso decreto 511, ¿no? ¿Ese era el número del decreto? ¿O 111? No me acuerdo. 111 me parece, 111. Que decretaba el famoso conflicto armado interno. Y el resultado de ese conflicto armado interno, por ahora, es un saldo negativo y tiene que ver con consecuencias que terminan siendo trágicas para familias como, por ejemplo, las familias de los 4 niños de las Malvinas, que también, así como el tema de los apagones, pasa a ser una noticia más, que después de la calentura y después de la coyuntura empezamos a olvidarnos y empezamos a dejar de hablar de ese tema. Y eso es algo que, por supuesto, nos duele, y que hasta que se haga justicia y hasta que los verdaderos responsables, quienes sean encontrados responsables, pero con pruebas, no con el afán de distraer la atención o con el afán de lavarle la cara y la imagen a determinadas instituciones, por muy poderosas y por muy fuerzas armadas que éstas sean, que se haga justicia. Y hasta que se haga justicia sobre esos temas hay que seguir hablando y no hay que guardar silencio. El problema es que no se acabó ese asunto solo con los 4 niños de las Malvinas. Es que ahora hay, como les digo, al menos 21 casos de personas desaparecidas en el contexto de la dichosa guerra interna. Y como está planteada la pregunta para el día de hoy, los medios de comunicación han recogido información que se origina en el acompañamiento y la cobertura que le dan organizaciones que vigilan por la defensa de los derechos humanos sobre el caso de Miguel Ángel Rodríguez. Se alerta una presunta ejecución extrajudicial. Esta es una nota que está en el portal digital de Revista Vistazo. Un adolescente de 14 años salió a jugar fútbol junto a su hermano y otros chicos, pero corrieron al escuchar disparos de las fuerzas del orden. No eran disparos de bandas de crimen organizado o cosas por el estilo, que seguramente algunos en el gobierno quieren reducirlo todo a eso, ¿no? Como cuando a algún genio de la comunicación en Carondelet se le ocurrió sugerirle al brillante ministro de Defensa que tiene Noboa y que sigue en el cargo, y que nos seguimos preguntando qué diablo sigue haciendo en ese cargo Lofredo después de lo sucedido en diciembre. Di que los niños eran delincuentes, los niños de las Malvinas, ¿no? Y que eran perseguidos por delincuentes, y hubo un montón de gente en este país que consume y que se cree lo primero que les llega en el chat de WhatsApp, ¿no? Y se quedó con el cuento de que los niños de las Malvinas eran delincuentes y que venían robándole a una mujer. Entonces, antes de que se les ocurra decir que era una balacera porque se estaban enfrentando los lobos con los chone killers, los lagartos con los tiburones y los tigretones y no sé qué, entonces las organizaciones de derechos humanos dicen: hubo un tiroteo que fue provocado por las fuerzas del orden. ¿Quiénes son las fuerzas del orden? La policía y las fuerzas armadas. Organizaciones sociales alertaron este martes 4 de febrero sobre un nuevo caso de presunta ejecución extrajudicial en el sur de Guayaquil. Un adolescente de 14 años habría muerto tras recibir disparos de militares y policías mientras se desarrollaba un operativo. Otros 2 jóvenes quedaron heridos. Sucedió el pasado jueves 30 de enero, alrededor de las 18:30, cuando un grupo de jóvenes salió a jugar fútbol en el Parque del Guasmo Sur, según comentan sus familiares.
En un momento llegó una hermana evangélica para leer la Biblia y después arribó un gran contingente de policías y militares, según relató Milton Rodríguez, padre de 2 víctimas. Los jóvenes corrieron al escuchar disparos y cerca de un estero habrían recibido impactos de bala por parte de un francotirador que se encontraba en la otra orilla. Uno de mis chicos, Juan José, llegó por la parte de atrás de la casa y me dice: papi, ayúdame que me dispararon. Corría de un lado para el otro, no me deje morir, recordó el padre en una rueda de prensa. Juan José, de 16 años, fue llevado a un hospital, mientras que Miguel Ángel, de 14, fue hallado agonizando en la casa de un vecino y luego también fue atendido en el hospital del niño, pero al día siguiente falleció por un infarto. Miguel Ángel habría recibido al menos 4 disparos. O sea, no es que fue una bala perdida, ¿no? 4 disparos recibe este joven de apenas 14 años. Es un niño. Por el área cervical de la espalda, mientras que Juan José fue alcanzado por una bala en el pulmón. Él sigue internado en el hospital del Guasmo Sur. De igual manera, José Daniel Ramírez, de 18 años, quien también jugaba fútbol con los otros jóvenes, está herido en el hospital de Guayaquil por un impacto en la columna vertebral, y lo cual podría derivar en afectaciones en su movilidad para toda la vida, según indicó el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Los militares, policías, deben hacer su trabajo, pero también deben darse cuenta de que los chicos están en la calle y corren por el miedo de todo lo que está pasando. Ellos dispararon a diestra y siniestra, mencionó Milton Rodríguez, el padre de un par de víctimas, ¿no?, quien recalcó que sus 2 hijos lo ayudaban a sembrar maíz y otros trabajos agrícolas. Fernando Bastias, del Comité por los Derechos Humanos, informó que los casos serán puestos a conocimiento de la Fiscalía, primero por la presunta ejecución extrajudicial de Miguel Ángel y por la extralimitación en la ejecución de un acto de servicio hacia los otros 2 chicos. Agregó que serán denunciados todos los agentes que participaron en el operativo Apolo 5, en el cual participaron cientos de policías y militares para desarticular grupos criminales. Como les decía, además de estas denuncias, esto es gravísimo, ¿no? Es otra víctima mortal más que cae ahora en un operativo llevado a cabo por militares y policías, que se suma a lo sucedido con los 4 niños de las Malvinas. Esos 4 niños que para el presidente Noboa aparentemente y su gobierno no existen. Ni siquiera sabe sus nombres, ¿no? Ahora se suma un niño más. Un caso más. El de Miguel Ángel Rodríguez. Esos son los resultados que exhibe el Plan Fénix. Esos son los resultados que está logrando y que está teniendo el gobierno nacional, el gobierno liderado por el señor Noboa, en su lucha contra la inseguridad. Con esto, la pregunta es, ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir en la misma línea? La verdad que esto es triste, es lamentable y es sumamente preocupante, porque no vemos, o al menos particularmente yo, digamos, no veo una salida, ¿no? Y por el contrario, lo que se ve es, digamos, una fuerza pública que aparentemente, como tiene todo el apoyo y todo el respaldo político, económico, logístico del gobierno nacional, sigue creyendo que puede hacer lo que quiera. Si la justicia no es justicia, empezando por los casos ocurridos durante el 2024, que no tienen únicamente que ver con los niños de las Malvinas, sino con otros casos más, también de ejecuciones extrajudiciales, como el caso de Javier Vega, que fue asesinado en un operativo de la Armada, y así como este caso. Si no hay justicia en estos casos, y si quienes perpetraron estos crímenes, por muy militares o por muy policías que sean, lamentablemente la realidad es que estos casos se van a seguir repitiendo. Y el Estado inmóvil, ¿no?
impávido, insensible y por supuesto también bastante insensato a la hora de combatir la inseguridad y el crimen. Con anuncios que pueden ser muy grandilocuentes, como este último de militarizar los puertos, las fronteras, cerrar los pasos, etcétera, te ayudan a lograr titulares, ¿no? Pero los resultados, ¿cuáles son? ¿Capturaste algún capo de la mafia? ¿Desarticulaste algún cártel de los tantos que operan en este país? ¿Mm? ¿Cerraste y cortaste las llaves? ¿Hay regulaciones para el lavado de dinero que ocurre además en instituciones, en grandes instituciones financieras de este país? No, no ha pasado nada de eso. Por eso es que los narcos, los delincuentes, los mafiosos, a los que ellos dicen combatir, siguen a sus anchas haciendo lo que les da la gana en este país porque se sienten impunes y se saben impunes porque saben que no les pasa nada. Y que mientras siga la cosa como va, con anuncios para los titulares, ellos podrán seguir haciendo lo que les da la gana. Y las víctimas, en cambio, están del lado de la sociedad y probablemente, lo que es más triste todavía, en los sectores más populares y más pobres, ¿no? Porque además estos chicos, como pasó con los de las Malvinas, son del Guasmo Sur de Guayaquil, son de los sectores populares, donde se concentra la gente más pobre de Guayaquil. Entonces la pregunta es, ¿están persiguiendo delincuentes o están persiguiendo chicos pobres, humildes, en algunos casos negros? Como fue el caso de los niños de las Malvinas. Otro caso que también demuestra, digamos, esta falta de tacto y de sensibilidad en el discurso y en los relatos oficiales y gubernamentales es el tratamiento del tema migrantes, ¿no? El presidente, en su condición de presidente candidato, que sigue haciendo, está muy activo en Twitter, ¿no? En X, como sea que se les llame a esa red social. Anda muy activo y está, como les decía, seguirá haciendo campaña de aquí olvídense, él seguirá en campaña de aquí hasta el domingo. ¿No? Entonces, él que no diferencia lo que es ser presidente y lo que es ser candidato, pues sigue en su cuenta de Twitter haciendo anuncios, ¿no? Y uno de esos anuncios que hace el candidato presidente candidato, a vista y paciencia de todas las autoridades electorales, pero por supuesto también de todos los ciudadanos de este país, que deberíamos también cuestionar y no esperar, más allá de lo que puedan, deban y no vayan a hacer las autoridades en este caso, también cuestionar, ¿no? Los ciudadanos estamos para eso. El uso y abuso del poder para demostrar además que en esta elección lo que menos ha habido es igualdad de condiciones, ¿no? Es una elección absolutamente inequitativa, en la que Noboa se ha puesto por encima de los otros 15 aspirantes a la presidencia, utilizando todos los recursos, no solo de su fortuna y la de su familia, sino los recursos del Estado. Entonces el presidente candidato ayer, a propósito del tema migración, y más que migración, deportación de nuestros migrantes, a partir de estas políticas absolutamente rigurosas e inhumanas que está implementando el gobierno de los Estados Unidos, hace este anuncio a nuestros migrantes que están retornando. Quiero que sepan que Ecuador los espera con los brazos abiertos. Los expulsó también con los brazos abiertos del Ecuador y creo que hay que partir de ese hecho, ¿no? Que estos migrantes que hoy están siendo deportados, ¿no? Se fueron porque este país, al no ofrecerles oportunidades laborales e incluso no ofrecerles garantías de la seguridad para poder vivir, decidieron irse huyendo de este país, de la inseguridad, de la falta de empleo, de la falta de oportunidades, etcétera. Entonces, este país los expulsó con los brazos abiertos. Con esos mismos brazos abiertos, dice él, que los van a recibir. Por eso hemos implementado un conjunto de medidas para apoyarlos y facilitar su reintegración. Transferencia de $470 mensuales durante 3 meses para que puedan cubrir sus necesidades mientras se reintegran. Programas de capacitación, estudios y becas para abrirles nuevas oportunidades, asistencia integral para los ecuatorianos en situación irregular en Estados Unidos. Ecuador es su hogar, aquí juntos construiremos un país que pueda ser lo que ustedes salieron a buscar. Aquí cuidamos de los nuestros, bienvenidos al nuevo Ecuador. ¿Cómo cuidan de los nuestros presidentes si acabamos de leer una noticia en la que relatamos que un niño de 14 años
fue asesinado por balas de las fuerzas del orden. Dígame, ¿cómo cuida usted de los ecuatorianos? ¿Cómo cuidó su gobierno de los 4 niños de las Malvinas? ¿Cómo cuidó su gobierno de las 731 personas que fueron asesinadas durante el primer mes de este 2025? ¿Cómo cuida usted de los ecuatorianos? Bienvenidos al Nuevo Ecuador. El Nuevo Ecuador es un país de terror. Como les decía yo el otro día, mucho más de terror que el Ecuador del encuentro, ¿no? Y habla de la reintegración de personas que están siendo deportadas. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo usted a través de su canciller, de su Ministerio de Relaciones Exteriores, para acercarse al gobierno de los Estados Unidos y decirle al presidente Trump, al secretario Rubio o a quien sea, no me mandes a mis compatriotas encadenados, engrilletados o esposados como que si fuesen delincuentes? ¿Qué es lo que hizo Colombia? ¿Y qué es lo que gente que alaba a Noboa en Ecuador critica tanto de Petro, ¿no? Para ellos el defender la dignidad de la gente es un asunto de ser de izquierda y lo reducen a eso, ¿no? Todo lo reducen a los temas ideológicos. Bueno, reclamarle algo de dignidad para nuestra gente, para nuestros conciudadanos, podría terminar ubicándote en el espectro de la izquierda, porque esas fueron las críticas que se emitieron desde acá al presidente colombiano Gustavo Petro. Entonces, ¿cuáles han sido las conversaciones, los acercamientos, los diálogos, las negociaciones con Estados Unidos para que haya un trato digno a nuestros migrantes? Y quiero compartir con ustedes, compañeros, si me ayudan, con los testimonios que ayer publicó Diario El Universo a través de sus redes sociales, para que además sepan las razones por las cuales los migrantes ecuatorianos se vieron obligados a huir de este país. Estábamos en unas celdas así de 37 en las camas con literas, y entonces ahí no se podía dormir por la bulla de todas las personas que hacían y el comportamiento de los demás compañeros y todo. ¿Podían dormir uno en cada cama o tenían que compartir? No, uno en cada cama. Una era con literas, pero era uno en cada cama. Entonces tocaba dormir ahí y la bulla, obviamente no dormían todos por el estrés y todo. ¿Y la alimentación? La alimentación sí es pésima, mala la alimentación. ¿Les daban agua para que se hidraten? No, solo tocaba coger el agua de ahí de la llave y era pésimo, o sea, era mal sabor. La economía estaba muy mal con costes de luz. Yo creo que los gobernantes en este tiempo se han descuidado mucho de la población del Ecuador. Entonces el trabajo se bajó para todos, o sea, por eso es la razón que he visto mucha gente migrarse. Todavía quedan allá los ecuatorianos, están desesperados en salir y regresar. Los últimos gobiernos, dice el compatriota, ¿no? Estos, como ustedes vieron, fueron testimonios que recogió Diario El Universo y que lo subió en sus redes sociales de migrantes que eran recibidos en el aeropuerto de Guayaquil. Y habla de los apagones. O sea, esta gente se fue recién nomás. ¿Cuánto tiempo les habrá tomado llegar a los Estados Unidos? Y como bien decía el otro día algún funcionario de migración de los Estados Unidos, ¿no? Ni se den la molestia de los 3-4 meses que les tarda a los migrantes latinos en entrar, porque en cuestión de 6 o 7 horas los vamos a devolver. Entonces, ese testimonio último es tan importante, es tan clave en estos momentos que vive el país. Por lo que les decía yo al inicio, a propósito de este nuevo proceso de incremento de la demanda en el consumo de energía y de la alerta que generan varios ingenieros eléctricos con respecto de que puede haber nuevamente apagones en el Ecuador. Muchos de esos migrantes que en los últimos meses llegaron a los Estados Unidos fueron expulsados por la crisis económica que vive el país, por la crisis de seguridad y por la crisis de los apagones, que provocó el cierre de negocios, el cierre de tiendas, de heladerías, de restaurantes, de talleres que funcionan con electricidad y que se vieron obligados a irse del país porque terminó siendo el Ecuador de brazos abiertos, del nuevo Ecuador, el que les terminó expulsando porque no te da garantías ni de seguridad ni tampoco garantías de que vas a tener electricidad para poder trabajar. Y sigue con los anuncios del presidente, ¿no? El candidato presidente hoy amaneció tempranito
a decir que por años hicieron de la justicia su juguete. El presidente que ha utilizado la justicia para perseguir a su vicepresidenta. El presidente que ha utilizado la justicia para perseguir a sus adversarios políticos a través del sistema judicial. Pero él dice que por años hicieron de la justicia su juguete, protegiendo delincuentes y dejando indefensas a miles de familias. Eso terminó. He enviado una reforma parcial a la Constitución para fortalecer la prisión preventiva contra criminales terroristas y cualquiera relacionado a la delincuencia organizada. En 2011 el correísmo nos vendió una consulta popular que debilitó a la prisión preventiva, abriendo las puertas al narcotráfico, las mafias y el crimen organizado. La línea entre la incompetencia y la complicidad nunca había sido tan fina. Terroristas, narcos, sicarios, mafias organizadas, no habrá más fugas. Y Fito, vamos, Daniel Gilchrist. ¿Y Fito? ¿Dónde está? ¿No se te fugó a ti? No habrá más excusas. Los jueces ahora tendrán las herramientas para encerrarlos. Vamos por todos los corruptos. Este tuit es una burla completa, ¿no? Dice que no habrá más fugas, pero hombre, a ti se te fugó Fito. O ya se te olvidó. Se te fugó Colompico. O ya se te olvidó. Hubo una época en la que nosotros estábamos aquí todos los días relatando las fugas. De Quito, de Guayaquil, de Riobamba, de Ambato, de todos lados se te fugaban. Y esto es más del mismo cuento que hemos vivido los últimos años en Ecuador. Populismo penal. Creer que incrementando penas vas a solucionar los problemas de inseguridad. Creer que encerrando a todo el mundo por muchísimo tiempo vas a mejorar la seguridad. Y por cómo está redactado, y por el tema, ¿no? De la prisión preventiva, yo me traslado a las tesis que manejaba sobre la prisión preventiva la señora Diana Salazar, fiscal general del Estado, elegida durante el Trujillato, aplaudida por los gobiernos de Moreno, Lasso y ahora también Noboa. Yo no tengo la menor duda de que este tuit y esta reforma constitucional es redactada con asistencia, con asesoría e incluso por pedido expreso de la señora fiscal. ¿En el marco de qué? De una campaña electoral, como bien decía ayer Jacobo García, de la candidata presidencial número 17, que no es tanto una candidata presidencial en cuanto sí puede haber sido jefa de campaña de Guillermo Lasso y ahora también de Daniel Noboa. Y yo pregunto, ¿los otros candidatos presidenciales están en las mismas condiciones de proponer reformas constitucionales y de enviar reformas constitucionales en el transcurso de una campaña durante los últimos días precisamente y de cara a la elección? No. Una vez más, esto lo que demuestra es que esta elección no ha sido equitativa. Ya ganó la consulta, ya le dimos los 15% de IVA, 1.000 millones recaudan ahora por IVA, ya ganó la consulta, la extradición, tiene conflicto armado interno vigente, presidente, todo tiene. Policías, militares que juegan a su favor, que van a ser los que vigilen el proceso electoral del domingo. Y no hay resultados. No ha podido, no puede. Como lo decía ayer el tuit del general Altamirano, todo en su gobierno, todo, absolutamente todo, es improvisación. Así de simple. Antes de cerrar el comentario, le mando un saludo a Gaby Mariela, que está escuchando el programa mientras va a su trabajo en una unidad de transporte.